Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga en esta noche. Los saludo en el nombre del Señor y les doy. En esta tarde quiero hablar del tema nuestros tiempos y lo estoy basando en el Salmo 31. Precisamente en el verso 15, el salmista dice: en tu mano están mis tiempos, pero él se refiere a su tiempo. Él entiende que su tiempo está en las manos de Dios. Todos tenemos tiempos y vivimos en tiempos. El mundo está pasando un tiempo. Quizás pudiéramos llamarle temporada, una temporada. Y hay muchas clases de temporadas. Hay buenas temporadas y hay malas temporadas. En realidad, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que estamos viviendo en tiempos malos y peligrosos. Y eso fue cuando él escribió esa epístola cientos de años atrás. ¿Se ha puesto el asunto mejor? Me parece que el mundo va de mal en peor, cada vez se va poniendo peor. Pero desde que Pablo vivía, él veía que estaban viviendo tiempos malos y peligrosos. Los tiempos malos pueden cambiar qué es lo que está sucediendo que hace que el tiempo sea malo. En aquellos tiempos había mucha persecución contra el evangelio en las áreas donde ellos estaban predicando. Nosotros en nuestro país no tenemos ese problema, pero hay países actualmente que todavía siguen teniendo persecución y no se permite predicar el evangelio. Así que lo mismo que Pablo estaba sufriendo, todavía hoy en día existe en algunos lugares. En otros lugares no existe, pero eso no quiere decir que los tiempos estén muy buenos. Hay tiempos malos en otros sentidos. Hay violencia, hay perversión moral, hay toda clase de adulterios y fornicaciones, toda suerte de descontroles, desenfrenos sexuales. Entonces nosotros, cuando miramos alrededor, ¿qué vemos? Que los tiempos en que vivimos son tiempos malos. ¿Y por qué Pablo decía peligrosos? Porque los tiempos malos nos pueden afectar a nosotros en alguna forma. En aquellos tiempos había persecución, por lo tanto, la vida de ellos podía estar en peligro. Nosotros, si estamos viviendo en un país donde no hay persecución para el evangelio en sí, podemos ver el peligro que nosotros o nuestros hijos corren de ser engañados, de ser seducidos, de ser atraídos por las cosas de la vida, del mundo, los entretenimientos y los desenfrenos que hay en la vida. Entonces estamos en peligro también, y nuestros hijos peor todavía, porque nosotros que ya tenemos un fundamento sabemos mantenernos firmes. Nuestros hijos y nuestros nietos son los que se están levantando y están más vulnerables a querer ser igual que los demás, a querer ir donde los demás van, a hacer lo que los demás hacen, y es un poco más difícil. O sea, el peligro para ellos es más grande. Pero de todos modos, aún en medio de los malos tiempos, el Señor nos permite vivir algún tiempo bueno. No sé si le es familiar la frase, los buenos tiempos. Acordarnos de los buenos tiempos. Todos tenemos un tiempo que nosotros clasificamos como los buenos tiempos de nosotros. Y nos estamos refiriendo casi siempre años atrás, cuando éramos más jóvenes, cuando salíamos, paseábamos, nos divertíamos, corríamos, teníamos amistades. O podemos estarnos refiriendo a un tiempo lindo después que formamos un hogar, nuestros niños pequeños, los paseos que hicimos, los tiempos que estábamos juntos. Y cuando nos sentamos a recordar esas cosas del pasado, hablamos de ellos como los buenos tiempos. Y no quiero decir que todo en ese tiempo era bueno, pero habían algunas cosas buenas que son las que nos motivan a nosotros y las que nos alegran poderlas recordar. Así que, mi querido hermano, no importa en qué temporada estemos ahora mismo. Pudiera ser que tú me estás escuchando y digas, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Hay algunas personas pasando pruebas grandes y difíciles,
pero a todos nos vienen las pruebas en una ocasión que otra y nosotros tenemos que prepararnos, luchar valientemente, permanecer firmes en medio de la prueba, porque sabemos que la prueba pasará, los tiempos son pasajeros. La prueba pasará y luego Dios enviará consuelo, enviará alivio. Esa es nuestra esperanza y por eso es que nosotros, los creyentes, podemos mantenernos tranquilos. El que no tiene a Cristo se desespera, el que no tiene a Cristo hasta quiere quitarse la vida, porque la vida es complicada, la verdad es que la vida es complicada y a veces es cruel las cosas que uno tiene que pasar. Pero en Cristo siempre hay esperanza. Los que somos de Cristo siempre tenemos un aliciente, que el Señor está con nosotros y el Señor nos fortalece. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Nosotros sabemos que Dios es Dios del presente. Dios está con nosotros ahora. A veces que nos sentamos a conversar de las cosas de antes y nos sentimos tan felices, pero tenemos que regresar a la realidad. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ya aquello pasó y es bueno recordarlo por un ratito, pero la realidad es la que tenemos en el presente. Y sabemos que en medio de nuestro presente, así la situación sea complicada o difícil, Dios está ahí. A veces no nos damos cuenta, como le pasó a Jacob. Él iba huyendo de su hermano, tenía mucho miedo, había cometido unos errores serios y él lo sabía. Y cuando esa noche Dios se le reveló, lo primero que él dijo al despertar, ciertamente que Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Él no creía que Dios estaba con él. Él se había equivocado, él había actuado mal. Su hermano estaba persiguiéndolo para matarlo. Él tenía que irse de la casa, primera vez que andaba solo. No sabía lo que le esperaba en el otro lugar o lo que le esperaba durante el camino. A veces habían bandidos que asaltaban por el camino a robarle lo que pudieran robar. Y Dios se le revela, le dice, estoy contigo, te voy a llevar a donde vas y te voy a traer de regreso. Tranquilo, en otras palabras, tranquilo. Y él se queda sorprendido de que todavía Dios lo ame. Sí, mi querido hermano, nosotros a veces cometemos errores serios, pero el Señor no nos desecha por eso. Realmente Dios nos ama y Dios está con nosotros siempre. Dios está con nosotros aquí y ahora. Sea que yo me doy cuenta o que no me doy cuenta, como le pasó a Jacob. Sea que yo lo siento la presencia de Dios, o sea que no siento nada y me parece que estoy sola. Me puede parecer que estoy sola, pero no lo estoy. Dios siempre está a nuestro lado, aunque nosotros no estemos conscientes de eso. Él no nos deja. Él cumple su palabra, Él es fiel. Él dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, y realmente Él no lo hace. Así que nosotros tenemos que vivir por la fe. Como dice la Biblia, más el justo por su fe vivirá, no por los sentimientos y no por vista, no por lo que vemos. Tenemos que confiar y creerle a Dios para que nosotros podamos mantenernos siempre tranquilos y firmes. Hoy yo quiero que nosotros miremos este Salmo 31 casi completo. No lo vamos a coger todo porque es bastante largo. Pero hay algunas partes bien interesantes acerca de los tiempos, que es lo que estamos hablando hoy. Y el Salmo empieza parece como una oración pidiendo ayuda a Dios. En la Biblia dice que es una declaración de confianza. David también está declarando su confianza en Dios. Pero vamos a ver cómo él empieza, que en su comienzo él está orando, pidiéndole a Dios que lo ayude y diciéndole a Dios lo angustiado que él está. Voy a leer del 1 al 5, Salmo 31. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Así que ustedes ven cómo él está declarando la confianza que él tiene en Dios, porque empieza diciendo, en ti, Señor, yo he confiado. Pero inmediatamente empieza a pedir, a hacer sus peticiones personales, porque él está viviendo en un momento muy difícil cuando escribió este salmo. Lo primero que él le pide a Dios, no sea yo confundido jamás. Lo primero que sucede cuando las cosas están mal y uno está pasando una prueba dura es que uno empieza como a confundirse. ¿Dónde está Dios? Dios me ha dejado solo. ¿Le parece a uno eso? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no me busqué este problema, ¿por qué yo estoy aquí? Es como una confusión. Y lo primero que él le pide al Señor es que le ayude a tener su mente clara de que Dios está con él. Él no está fuera de la voluntad de Dios. Él no está haciendo nada malo. O sea, no es que Dios te está castigando ni que estás recibiendo consecuencias de tus errores pasados. Es sencillamente una prueba. El problema principal de David en esos tiempos era que le estaba huyendo a Saúl. Saúl lo quería matar. No era culpa suya. Dios lo escogió a él y Saúl estaba celoso. Pero por alguna razón, Saúl se puso en esa actitud y él no le queda otro remedio que huir. Porque él se determinó que él no le iba a hacer guerra a Saúl. Saúl también al principio había sido ungido por Dios para ser rey. Y así era como David lo veía. Él decía, yo no voy a levantar mi mano contra un ungido de Dios. Y aunque ya Dios lo había desechado, él no se agarró de eso para hacerle daño a Saúl. Así que él no iba a atacar a Saúl ni lo iba a matar. Él nada más iba a huirle para que Saúl no lo matara a él. Es una situación bien difícil. Y huyendo por años, ya no tenía en dónde más esconderse, ya se le acabaron los recursos. Entonces primero él le dice, líbrame en tu justicia. Él reconoce que Dios es justo. Mire, aquí en la tierra, ay, se hacen tantas injusticias. Los gobiernos cometen injusticia. La gente comete injusticia unos contra otros. Pero Dios es justo. Y él se agarra de eso. Fíjese que dijo, que yo no me confunda jamás, porque yo sé que tú eres justo. Todo esto que está pasando no es tuyo, porque tú no hubieras hecho una cosa así. Tú eres un Dios justo. Pero entonces le dice, inclina mi tu oído. En otras palabras, escúchame. Y luego le dice, líbrame pronto. Él llevaba años ya en esta situación. Y cuando la prueba se demora mucho, uno como que se cansa, se agota, es demasiado. Le parece a uno que no puede soportar más. Y él le dice, Señor, líbrame pronto. Luego le dice, sé tú mi roca, fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y eres mi castillo. O sea, él pide y demuestra, o sea, le revela, le declara a Dios que él, esa es su confianza, él tiene confianza que eso es lo que Dios va a hacer. Pero no lo ha hecho todavía, por lo tanto lo está pidiendo. Hazlo, Señor, yo sé que tú eres eso, hazlo. Tú siempre has sido fortaleza para mí, tú siempre has sido mi refugio, pero ahora estoy huyendo y este hombre no termina de darse por vencido. Entonces declara su fe en Dios. Por tu nombre me guiarás. Él sabía que Dios lo iba a guiar. Por tu nombre me guiarás, tú eres mi refugio. Ahí hay una declaración de fe. Estoy pasando un momento difícil, pero creo en ti. No sé qué yo voy a hacer, pero yo sé que tú me vas a dirigir y me vas a llevar a donde yo tengo que ir. Ve, es la petición, es la sinceridad, porque no es tampoco que disimulemos y diga, oh, no, yo estoy bien, no me pasa nada, estoy fuerte, estoy firme. No, él era sincero con Dios y le decía al Señor su petición, pero inmediatamente confiesa por la fe que él cree en el Señor y que está firme en eso, está seguro de eso. Termina esos primeros versos diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora ustedes saben que el Señor Jesús usó esa frase en el momento en que se iba a ir de este mundo.
Pero el salmista fue el primero que escribió esa frase y no lo dijo porque se iba a morir ahora mismo. Lo dijo porque él está encomendando a Dios su vida. Él está viendo que su vida está colgando de un hilito porque en cualquier momento Saúl lo encuentra y lo mata. Pero él sabía que Dios lo ungió para rey. Él sabía que Dios tenía un propósito con su vida. Pero si no salgo corriendo y me escondo, me encuentra Saúl. Así que él veía que él tenía que estar huyendo. Y en su oración, él le dice al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, encárgate tú de salvarme, porque el rey Saúl tiene ejército y gente para perseguirme. Yo no tengo nada más que mis pies para salir corriendo y ya no tengo para dónde más esconderme. Te encomiendo mi vida, mi espíritu, todo mi ser, lo pongo en tus manos. Pero quiere decir que él entendía que solo Dios lo podía salvar. Y también declara que él anteriormente había visto la mano de Dios. Dice, tú me has redimido, oh Dios de verdad. En otras palabras, él se daba cuenta que mientras él le huía a Saúl, Saúl no lo podía encontrar. Entonces, él se daba cuenta que Dios lo estaba ayudando. Dios lo estaba protegiendo para que Saúl no se diera cuenta que él estaba ahí tan cerca y se cansara de buscarlo y se fuera y no lo pudo coger. Entonces, él le da el crédito completamente a Dios y le dice, tú me has redimido. Tú eres Dios de verdad. En otras palabras, tú dices que me vas a proteger y me estás protegiendo, pero de todos modos mi vida está como en un hilo. Yo vivo así, en esa, diríamos, presión, en ese estrés de que están detrás de mí. Es claro que él no le gustaba lo que le estaba pasando en ese momento. Por la manera en que él habla nos damos cuenta que, pero ¿a quién le va a gustar vivir en una situación así? Es que ninguna clase de problema, nadie quiere tener problemas. Todos nosotros quisiéramos vivir en paz, que la vida fuera tranquila, pero esta vida es muy complicada. En este mundo, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Este mundo, uno va de un problema a otro y nosotros los creyentes tenemos que agarrarnos de Dios para poder vencer, porque la vida es así. Podemos pedirle al Señor que nos ayude y el Señor mayormente cuando Él nos libra, no que nos libra del problema en sí, sino del temor que se nos mete. Me libró de mis temores. Nos libra de la angustia, que no estemos angustiados, preocupados ni ansiosos, sino que podamos confiar en el Señor. La ayuda que el Señor nos da es ayuda espiritual. Muchas veces Dios nos salva, como dice él, tú me has redimido, y nosotros nos damos cuenta que me podían haber cogido, pero no me cogieron, diría David. Saúl me podía haber encontrado, pero no me encontró. Y él se da cuenta que tuvo que haber sido el Señor. Pero lo principal que Dios hace, al igual que ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la tormenta en el mar? Jesús vino caminando por encima del mar sin calmar la tormenta. Y los quiere calmar a ellos. No tengan miedo, soy yo. Y ellos mirando la terrible tormenta. Con una palabra sola, él podía haber calmado la tormenta primero y luego ir donde ellos. Pero el Señor está más interesado en calmarnos a nosotros que al problema que estamos pasando. Cuando Él entró en la barca, se terminó la tormenta. La tormenta se va a terminar. El problema se va a terminar. Pero primero tenemos que calmarnos nosotros y confiar en el Señor nosotros mismos. Él sigue diciendo, mas yo en Jehová he esperado. Él sabía que las cosas no cambian de la noche a la mañana, que las pruebas pueden durar días, semanas, meses y años. Él llevaba años en esta situación. Pero a través de todo ese tiempo, él puede decirle al Señor, mas yo en Jehová he esperado. Todo este tiempo he estado esperando en ti. Y continúa diciendo, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en angustias. Así que aunque el problema no se había acabado,
Aunque la situación no había cambiado, él está dispuesto a gozarse y alegrarse por la misericordia de Dios. Por el hecho de que, aunque el problema no se acabó, Saúl no me puede encontrar. En otras palabras, mi problema no se ha terminado, pero no me han podido destruir tampoco. Por lo tanto, me voy a gozar y me voy a alegrar en la misericordia de Dios para proteger mi vida de la muerte. Has visto mi aflicción y has conocido mi alma en angustia. O sea, él no está diciendo, no, yo soy tan fuerte, yo tengo una fe tremenda, yo sé que Dios me va a salvar, así que a mí no me importa lo que haga Saúl. Él no está fingiendo lo que no es. Él está siendo bien sincero. Y al ser sincero, él tiene que admitir que él está angustiado. Pero dice, pero no me entregaste en manos del enemigo y pusiste mis pies en lugar espacioso. Así que él ve que el Señor lo está ayudando, pero la prueba no se acaba. Querido hermano, nuestras vidas son así también. Vivimos de un problema en otro, de una prueba en otra. Y decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a durar esto? Dale gracias al Señor que te está sosteniendo. Dale gracias al Señor que te da las fuerzas. Dale gracias al Señor que no te pueden destruir, que no te pueden quitar tu fe. Como decía el apóstol Pablo, que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos pueda apartar del amor de Cristo. El problema puede ser muy grande, pero a veces ese mismo problema te hace acercarte y agarrarte más de Dios y tu fe, en vez de derrumbarse, se fortalece más en el Señor. Pero sigue él en su oración pidiendo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Es correcto que nosotros clamemos al Señor y que seamos sinceros y le digamos al Señor, estoy sufriendo tanto, Señor, por favor, ayúdame. Ten misericordia, decía él con esas mismas palabras, ten misericordia de mí, compadécete de lo que estoy pasando. Fíjese más como él explica al detalle cómo se siente. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad y mis huesos se han consumido. O sea que él estaba ya un poco agotado, ya pasaba demasiado tiempo en este problema y él abre su corazón a Dios. Tú y yo también podemos abrir nuestro corazón al Señor. Cuando estamos pasando asuntos difíciles, crisis en la familia o en las finanzas o cualquier situación que está fuera de nuestro alcance y que nosotros oramos al Señor y no vemos la respuesta, usted puede abrir su corazón, usted puede decirle al Señor, no se enoje con Dios, no trate de torcerle el brazo a Dios. Nuestra oración debe ser, como el apóstol Pablo dice, súplicas, ruegos y súplicas. Que Dios tenga misericordia. David eso era lo que hacía. Le pedía al Señor que tuviera misericordia y con toda sinceridad le explica cómo él se está sintiendo. Entonces él se da cuenta que la gente que lo rodeaba ya le sacaban el cuerpo, porque ya veían que su caso no tenía remedio, que en cualquier momento el rey Saúl lo iba a encontrar. Y él dice, estamos por el verso 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, el horror de mis conocidos, los que me ven afuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como si fuera muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Él se estaba sintiendo como que ya yo no sirvo para nada, nadie me tiene ningún aprecio, al contrario, la gente no se quiere acercar porque tienen miedo que se me ayude, también el rey le haga daño a ellos, así que todo el mundo, si yo me acerco a alguien, se van, no quieren ni que yo esté por todo eso. Y eso es bien triste, que uno se dé cuenta que la gente que pudieran darte la mano, en vez te sacan el cuerpo, eso está bastante fuerte.
Entonces mira como dice en el 13, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí y idean quitarme la vida. Él está oyendo los rumores. Qué triste es eso. Que a veces la gente habla de uno por detrás y se creen que uno nunca lo va a saber. Y alguien viene y te dice, oye, tú sabes que fulano dijo esto y esto y esto. Pues David se estaba enterando de lo que la gente decía, los planes que tenían de cómo lo iban a matar. Es triste tener que vivir así. Y es triste que el problema se prolongue tanto y no se termine. Porque la gente también coge miedo. A veces no es que la gente toda sea mala, sino que no quieren envolverse con la persona que está en desgracia para que no les caiga a ellos también las cosas malas que le estaban pasando a él. Entonces le sacan el cuerpo, pero entonces él se sentía totalmente abandonado de todo el mundo. Sin importar lo grave de la situación, cada uno de nosotros necesita mantener su fe y su confianza en Dios. Porque la gente nos puede fallar, la gente es así. Es más que el salmista en uno de sus salmos lo dice. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea que sus padres, las personas que más quieren a uno, él dice, aunque ellos te dieran la espalda. Y no que se fuera el caso de David, porque en el caso de David fue al revés. Cuando ellos supieron que David estaba huyendo, sus padres y sus hermanos vinieron y se unieron con él. Pero es una expresión que nos ayuda a nosotros a entender que aunque las personas más cercanas a nosotros, las personas en que nosotros teníamos la confianza de que en caso de apuro fulano me ayuda, o en caso de apuro puedo llamar a fulano, y esa persona te diga, yo lo siento, pero no puedo. En caso de que esas personas, las únicas que tú pensabas que te podían ayudar, te den la espalda, Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca te va a abandonar. Así que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener esa experiencia tan cerca del Señor, que nosotros podamos tener confianza en Dios por encima. Porque es que nosotros tenemos la tendencia a confiar en otras cosas, en personas, o en cosas, o en dinero. Pero la verdad es que la confianza principal debe estar puesta en el Señor. Porque todas las demás cosas pueden fallar. La gente te puede fallar, te pueden dar la espalda. El dinero se puede acabar. Pero Dios nunca te falla y su amor nunca se termina. David sabía que Dios lo había ungido para rey. Saúl está tratando de matarlo. Su situación era muy difícil. Pero David sabía que al final Dios cumpliría el propósito que tenía con él. En el Salmo 138 él lo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía que aunque él estuviera pasando lo peor del mundo, al final él iba a salir vencedor. Pero es el transcurso de la prueba lo que a veces nos agota. Cuando nosotros estamos en tiempos difíciles, necesitamos encomendar nuestra vida a Dios. Y esa frase, ahora es que aquí es que la encuentro, el apóstol Pedro la confirma en 1 de Pedro 4:19, cuando dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que si tú estás sufriendo, pero tú sabes que estás en la voluntad de Dios, si tú estás pasando un problema grande que ha venido, porque los problemas a veces vienen sobre uno, ¿no? Como tormentas, como huracanes, pero tú sabes que tú no has desobedecido ni te has salido de la voluntad de Dios. Encomiéndate al Señor. Señor, mira lo que me está pasando, pongo mi vida en tus manos. Eso es lo que quiere decir encomiendo en tus manos mi espíritu. Y lo segundo es que no importando lo duro, lo desagradable o lo peligroso de lo que nos está tocando vivir, tenemos que entender que nuestra vida
están en las manos de Dios. Y que cada tiempo que a nosotros nos toque vivir está siendo controlado por Dios. Fíjate que a veces las cosas parece que se salieron. Parece como que se le escaparon de las manos a Dios. Porque son cosas muy contrarias. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No nos parece que Dios tiene el control, ¿verdad que no? Pero sí lo tiene. Dios sí lo tiene. Es que a veces Dios permite esas cosas. Eso no quiere decir que Dios no tenga control. Es que Dios ha permitido esa situación por algún motivo que nosotros no sabemos cuál sea. Dios tiene planes y propósitos. A veces Dios no nos dice cuáles son esos planes. Nosotros pensamos que nuestro camino en la vida va a ser así derechito hasta que lleguemos al cielo, pero no es así. Es así. Lleno de baches, lleno de obstáculos, lleno de piedras, lleno de espinas. Pero en medio de todo eso, el Señor va al lado nuestro, sosteniéndonos para que no nos caigamos, ayudándonos a levantarnos si tropezamos, aguantándonos si nos hirió una piedra, si se enterró una espina. El Señor no nos deja. En todos esos baches que nos parecía que nos íbamos a hundir, ahí estaba el Señor sacándonos del pozo de la desesperación para que pudiéramos seguir en el camino. Dios no nos deja ni un solo momento. Satanás va a hacer todos los intentos que pueda para interrumpir, para que no se cumpla lo que Dios quiere hacer. Pero esos ataques son temporeros, duran por un tiempo y se terminan. Fíjese, por ejemplo, cuando Dios escogió a Moisés para libertar a su pueblo, ¿qué hizo Satanás? Le puso en la mente del faraón que mandara a matar a todos los niños varones. Todos los niños varones había que tirarlos al río que se murieran ahogados. ¿Pero qué pasó? Él no pudo interrumpir el plan de Dios. Le dio la sabiduría a la madre de Moisés para que no lo tirara como lo tenía que tirar, sino que lo pusiera en el río en una canastita bien forradita que no se hundiera. ¿Y quién fue que vino a ver a ese niño y salvarlo? La misma hija del faraón que había mandado a matar a los niños. Es que Dios tiene un buen sentido del humor. Y el faraón, usado por el mismo diablo, hizo esa orden con todo el propósito de impedir el plan de Dios se cumpliera, pero Dios usó a la misma hija del faraón para que salvara al niño que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Pasó algo parecido cuando vino Jesús al mundo. Nació el Hijo de Dios, los ángeles lo proclamaron, todo el mundo contento. Se entera Herodes y dice, ¿un rey para los judíos? No, el único rey aquí soy yo. Ahora voy a mandar a matar a todos los niños que nacieron en Belén. Se creía él. Fue obra del mismo diablo, porque él no vio ningún diablito. Él se le ocurrió una idea y él creyó que era una idea suya, pero era el mismo diablo tratando de matar al Hijo de Dios antes de tiempo. Pero como Dios tiene control de todas las cosas, manda un ángel que le habla a José y le dice, levántate, coge al niño de tu madre y vete para Egipto, que Herodes quiere matar al niño. Y ellos se van antes que los soldados lleguen a Belén. Entonces los soldados llegaron y mataron un montón de niños. ¡Qué triste situación! Dios no interrumpe los malvados planes completamente. Permitió que eso pasara, igual que permitió que todos los niños en el tiempo de Moisés fueran ahogados en el río. Pero no permitió que le mataran al ungido, al que él había escogido, ni a Moisés, ni a su hijo, cuando era necesario que viniera a este mundo. Porque mire, en el libro de Isaías, Dios se lo reveló a Isaías. La tierra se seca y la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Luego Jesús repitió esa frase un poquito variada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dice y los propósitos y los planes de Dios se cumplen.
Todo tiene su cumplimiento, no hay diablo ni demonio que pueda interrumpirlo. Pero el diablo y los demonios sí provocan los problemas, las tragedias, los desastres. Y nosotros como humanos tenemos que soportar una cantidad de pruebas que nos pueden doler, nos pueden angustiar, nos pueden causar mucha tristeza. El apóstol Pablo es un ejemplo de cómo a veces las personas fieles que se le sirven al Señor tienen que pasar problemas y tribulaciones. Pablo en su ministerio tuvo mucha oposición. Dios le hizo un llamado. El día que él se convirtió, Dios mandó al profeta Ananías que orara por él. Le dijo al profeta que Dios le había revelado que lo iba a usar y que él iba a predicar la palabra a judíos y a gentiles y hasta a reyes. Cuando Pablo oyó esa profecía, si usted hubiera sido Pablo, ¿qué usted se hubiera imaginado? ¡Wow! Dios me va a dar un ministerio poderoso. Yo voy a ser un predicador famoso. La gente van a venir a oírme. Hasta los reyes van a querer oír lo que yo predico. Pero no fue así. Cuando llegó el tiempo y él comenzó a predicar, él iba y él hablaba, se convertía en grupitos pequeños de gente, a veces reunía grupos, a veces Dios lo usaba poderosamente, él oraba por enfermos también, se sanaba. Él formaba grupos, comenzaba iglesias, pero al mismo tiempo se le formaba un grupo de personas que estaban en contra de lo que él estaba enseñando, judíos celosos de la ley, que empezaban a contradecirlo. A veces él está predicando y ellos contradiciendo lo que Pablo decía, que lo perseguían, que le querían hacer daño, en ocasiones lo apedrearon, en ocasiones lo formaron tal alboroto que los soldados lo arrestaban. 3 veces lo arrestaron pensando que él era un malhechor, porque no era que discutían de palabras, es que ya se le iban encima a darle golpe. En una ocasión lo apedrearon hasta que ellos creyeron que lo mataron. Y lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. Sin embargo, dice la Biblia que los discípulos los rodearon. Pienso yo que oraron, que lo cogieron, se lo llevaron, lo cuidaron y lo revivieron. Porque no era su tiempo para morir todavía. Y él pensando que Dios le iba a dar un tremendo ministerio y que los reyes lo iban a oír. ¿Usted sabe cómo él le predicó a los reyes? Preso, tuvo que dar su testimonio delante de los reyes. Dios le había dicho que él iba a llegar a Roma. Él llegó a Roma preso para ser juzgado por el César. ¿Ustedes creen que alguna vez él pensó que eso era lo que quería decir la profecía que le dieron cuando él se convirtió? Pero Dios a veces nos revela lo que va a hacer, pero no cómo va a ser. Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios, pero Pablo sufrió mucho, le tocó sufrir mucho en su ministerio. Y cuando está preso ya al final, él escribe una carta a los filipenses y la carta es bien positiva. Y le está hablando de gozarse en el Señor, aunque él estaba preso. Y él decía, yo me gozo. O sea, él oía buenas noticias y le daba alegría y eso él se los comunicaba. Me gozo de saber lo que está sucediendo y todo eso así. Y dice, en un momento, le dice a los filipenses que todo lo que le había pasado a él y aún sus prisiones estaban obrando para bien. Porque antes él predicaba solo, pero ahora muchos de los hermanos, viendo que él estaba preso, estaban animándose para predicar. Fíjense qué manera de ver las cosas, que en vez de lamentarse porque estoy preso sin causa, yo no hice ningún mal y no me quieren soltar, él está mirando lo que Dios está haciendo y sintiéndose feliz de que aunque Dios quiere, más que en una ocasión dijo, yo estoy prisionero, pero la palabra de Dios no está presa. En otras palabras, aunque yo esté prisionero, yo sigo hablando. Ahora no puedo ir a las iglesias, ahora les escribo cartas.
Y como los que estaban a cargo de él se daban cuenta que él no era un preso como los demás, que él era un hombre serio, tranquilo y hombre de bien, le permitían que lo visitaran. Es más, que cuando llegó a Roma ni siquiera lo metieron en la prisión. Cuando llegó a Roma le permitieron vivir en una casa alquilada, lo que aquí le llamamos house arrest, encarcelado en tu propia casa, con soldados que te cuidan y tú ahí, pero en una casa en vez de en la prisión, y le permitían que la gente viniera y él les predicara, les enseñara. Así que estaba preso, pero estaba ministrando. Llegó a Roma. Él le había escrito a los romanos: tengo deseos de verlos, pero hasta ahora no he podido y quiero compartir con ustedes. Bueno, llegó y pudo compartir con los hermanos porque se lo permitieron. Pero muy diferente a lo que él estaba pensando que iba a ser, muy diferente a lo que él se imaginó, y así nos pasa a nosotros también. Nosotros muchas veces oímos palabras de Dios y nos hacemos una idea de qué es lo que quiere decir eso. Y al final decimos: ay, pero Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Sí lo hizo. Lo que pasa es que lo hizo de otra manera y tú te quedaste esperando una cosa que no era. Porque nosotros arreglamos las cosas según nuestra lógica y nuestro entendimiento nos lo haga entender. Ay, Señor, Dios nos ayude, ¿verdad? En ocasiones él se sintió solo, estaba preso, y aunque le permitían visitas, al final todo el mundo se va para su casa y él se tiene que quedar solo. Hubo una ocasión que él le escribió a Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estaba a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y fui librado de la boca del león. En otras palabras, nadie físicamente estaba con él. No tenía un abogado ni siquiera para defenderse. Él tuvo que levantarse en la corte él solo. Pero Dios le dio palabra y él habló. Como dice él, Dios lo fortaleció. Él estaba tranquilo. Él supo presentar su caso él mismo. Y dice: fui librado de la boca del león. En otras palabras, la sentencia mala que me podían dar, no me la pudieron dar porque se dieron cuenta que no había razón. Salió bien, pero no lo absolvían tampoco y lo dejaban preso. Con todo, Dios siempre es fiel. Nos toca a nosotros creerle a Dios, aunque todo lo que haya a nuestro alrededor sea lo contrario a lo que nosotros quisiéramos que pasara. Nosotros por la fe tenemos que darnos cuenta que Dios nos cuida, que Dios vela por nosotros para que no nos angustiemos. Yo soy testigo de eso. Yo pasé una situación que no tenía que haber sucedido, fue una pura tontería. Un pequeño accidente dentro de un estacionamiento back to back. Yo fui a dar reversa y el carro en el otro lado salió al mismo tiempo. Entonces generalmente uno mira a los lados, no hay nadie, salgo. Los dos hicimos lo mismo y chocamos. Fue un choquecito suave, no hubo daño ninguno. Yo no fui a ningún hospital, no me dolió nada, no pasó nada, nada más que un mal rato. Bueno, pues esas otras personas del otro carro me pusieron una demanda y esa situación duró 5 años. El seguro de mi carro, que no quería darle lo que ellos pedían porque no valía la pena, el accidente no había sido muy grande, ellos querían $100,000. El seguro no les quería dar eso. Pasaron 5 años y de cuando en cuando me mandaban una carta con unas amenazas, que te vamos a hacer esto, qué sé yo, que si el seguro no lo paga, tú lo tienes que pagar, bla, 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 bla. Y yo dejando todo en las manos del Señor, le dije: Señor, tú sabes que esto no tiene ni pie ni cabeza, ellos lo que quieren es sacar dinero por sacar dinero, pero no tienen la razón. Y el seguro de mi carro me decía el abogado: no le vamos a dar ese dinero porque eso no es así. Ellos quieren dinero, pero nosotros no le vamos a dar ese dinero porque no lo amerita. Y entonces ellos querían ponerle el claim en contra mía personalmente para que yo se lo tuviera que pagar. Yo dije: bueno, yo no tengo ese dinero, lo único que pueden es quitarme la casa, es lo único que pueden hacer. Y mi abogado me dijo: yo no creo que ningún juez le vaya a dar la razón a ellos.
siendo que usted no es una señora rica, porque si usted tuviera un montón de dinero para pagárselo, pues está bien que ellos traten de sacar algo, pero no viendo el dinero, esto no tiene sentido. Pero yo tranquila. Todos estos años me molestaba que todavía estuvieran peleando el asunto y tratando de sacarle las 5 patas al gato, pero yo me mantenía tranquila. Yo decía, Señor, mi vida está en tus manos y yo no tengo gran cosa. Lo único que tengo, tú sabes que es la casa, y si me quitan la casa, ¿qué importa? Yo puedo vivir donde sea, eso a mí no me preocupa mucho. Y yo confiando en el Señor. Pues al final pusieron una fecha final para un juicio después de 5 años. Y el abogado me dice, usted no tiene que estar presente, nosotros lo vamos a hacer de seguro a seguro. Está bien. Entonces al cabo me mandan una carta diciendo, ya arreglamos el asunto y le dimos lo que ellos querían. Yo dije, le dieron lo que querían, pero 4 años y medio me dijeron que no se lo querían dar. Y me dijo la secretaria del abogado, me dijo, todo lo hicieron por usted, señora. Todo lo hicieron para no perjudicarla a usted. Yo ni me defendí, ni grité, ni lloré, ni pataleé, ni hice nada. Pero lo puse en las manos del Señor. No me aferré a lo mío, que no me pueden quitar, que si lo que yo tengo, nada. Dije, si me lo quitan, que me lo quiten. Yo no me voy a morir por eso. Pero el Señor me defendió, gracias al Señor, que la Biblia dice que Dios es el defensor de las viudas. Bueno, el Señor me defendió y tengo que darle la gloria a Dios, porque ese fue el final del asunto y ya se cerró el caso. Después de 5 años, un accidente que no tenía importancia ninguna. Mi querido hermano, no importa lo difícil de la situación que usted esté viviendo. No importa cuál sea la trampa que Satanás está poniendo. No importa hasta que te sientas prisionero, como estaba Pablo, que no puedas hacer nada, que tú te sientas como que tienes las manos atadas y no puedes hacer nada. Cualquiera que sea tu situación, lo que tú tienes que estar seguro es que Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo. Como dice el Salmo 46 en verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recuerda que nuestros tiempos tienen que estar en las manos de Dios. Pon tu vida, tu tiempo, tu temporada, tu situación, tu problema, tu angustia, ponlo en las manos del Señor. Aunque las tormentas que se levanten parezca que te van a hundir. Aunque los gigantes vengan a tu vida y reten al Dios vivo y se burlen de Dios, como hizo Goliat con David. Dios todavía sigue estando en control. Uno a veces le parece que el problema se fue más arriba que Dios. No, Dios lo está permitiendo, pero Él está en control del problema todavía. Todavía Dios sigue calmando las tormentas. Todavía Jehová de los ejércitos está rodeándonos de su favor, protegiéndonos y librándonos del enemigo. Todavía Él está a nuestro lado dándonos fuerza para que nosotros podamos resistir y podamos vencer al enemigo. Todavía Dios está sentado en su trono. ¿Sí? Vivimos en tiempos malos y peligrosos. Estamos en los últimos días. Estamos en los días como en los días de Noé, que la gente está desenfrenada haciendo lo que quieren y no teniendo en cuenta a Dios para nada. Pero usted y yo, que somos creyentes, tenemos que mantenernos agarrados de Dios, sabiendo que Dios sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores, y sigue teniendo control de nuestra vida y de los tiempos. Todos nuestros tiempos están en las manos de Dios. Lo que a nosotros nos toca es orar y velar. Orar para que Dios nos ayude, como hacía el salmista. Y velar para que el diablo no nos engañe y no nos confunda. Que nadie nos desvíe de lo que está correcto. Que nada ni nadie nos haga dudar del amor y de la bondad de Dios
y que nunca, jamás nadie nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque muy pronto se acerca el día de nuestra redención. Ese día en que vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire. Nuestros días aquí en la tierra están contados, mis queridos hermanos. Recibe fortaleza del Señor para soportar las pruebas, porque ya pronto se terminan. Recibe fortaleza de Dios para resistir en la batalla que tienes ahora mismo, porque ya está a punto de terminar y es necesario que tú y yo seamos hallados fieles. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No te enredes en los negocios de la vida para que puedas agradar al que te llamó como soldado. Nosotros hemos creído y Dios nos ha dicho por su bendita palabra que hemos mantenido la fe en medio de las batallas, de las pruebas y de las tribulaciones. Las tenemos que pasar. Estamos velando en oración para recibir todo lo que el Señor nos ha prometido. Y es mejor sufrir con Cristo y ser recompensados en la vida eterna que seguir la corriente del mundo, disfrutar de algunas cositas malsanas o desenfrenadas y terminar en la perdición eterna. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de esta vida. Procura agradar a Dios sobre todas las cosas. Soporta las aflicciones y no te avergüences del Evangelio. El salmista levanta sus ojos por encima de los problemas para mirar a Dios. Y en el verso 19 de ese mismo Salmo 31 que estábamos mirando, el salmista dice en el verso 19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Así que en medio de su problema, él se sube por encima para mirar la bondad de Dios. Tú y yo no podemos vivir debajo de las circunstancias y debajo del problema. ¿Cómo está, hermano? Ay, aquí pasándolas. No, Señor. Tú y yo tenemos que levantarnos por encima de las circunstancias. Tenemos que elevarnos a alturas espirituales, sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Si nos estancamos mirando los problemas, nos deprimimos. Y es sí, lo que hacemos es darle gusto al diablo. Pero si nosotros nos elevamos por encima de los problemas para ver la bondad de Dios, vamos a descubrir que en su presencia hay plenitud de gozo. Oye, como el salmista lo dice en el Salmo 20, todavía estamos en el Salmo 31. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Ya él se había dado cuenta que Dios tenía una manera de esconderlo. Saúl está por ahí buscándolo y él se metía en cualquier sitio y Saúl no lo podía encontrar. Pero él decía, no es porque yo fui tan listo que encontré el mejor escondite del mundo, es porque Dios mismo me está escondiendo. Y luego dice, lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Hasta lo vas a librar de las cosas que ellos han dicho. Cuando yo agarre a ese David lo voy a matar. Sí, espérate. Que Dios te va a librar de todo lo que ellos han dicho que te van a hacer. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado protegiéndonos, guardándonos de las trampas del enemigo, no podemos más que alabar a Dios. Mira cómo lo dice el salmista en el verso 21 de este mismo salmo. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en la ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, o sea, al principio yo decía, cortado soy de delante de sus ojos. En otras palabras, ya Dios no me está cuidando. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Al final él se dio cuenta. Al principio él pensaba, ay Dios no me está guardando. Pero al final Dios sí oyó. Dios me ha protegido, Dios me ha guardado, Dios me ha escondido, Dios me ha protegido de una forma que yo no sé ni cómo este rey no ha podido encontrarme. Nosotros no nos podemos imaginar las cosas que Dios hace para librarnos del enemigo.
pero al final lo vemos y nos admiramos con lo que Dios hace por nosotros. Así que Él termina diciendo, amad a Jehová todos los santos. A los fieles los guarda Jehová y le paga abundantemente al que procede con soberbia. Esfuércese todos vosotros los que esperan a Jehová y tome aliento vuestro corazón. Al final, Él termina aconsejando a la gente. Y mi querido hermano, yo también quiero terminar en esta noche dándoles este mismo consejo. Dios es bueno, Dios te ama y Dios está a tu lado para cuidarte y para protegerte. Él es tu mejor defensor. Si estás pasando por momentos difíciles, levanta tus ojos al cielo, respira profundamente, llénate de ánimo para pelear la buena batalla de la fe. No dejes que nadie te confunda, porque todo es cuestión de tiempo. Al final, tú vas a salir victorioso y los que te hicieron la guerra, esos son los que van a salir avergonzados y derrotados. No pierdas tu fe, mi hermano, aunque la batalla dure mucho tiempo y parece que no se termina. Dios está contigo. Él es el que te ha sostenido hasta hoy. Si tú estás en pie todavía es porque Dios ha estado contigo. Así que no te alejes tú de Él, porque Él es tu única esperanza. Bueno, mis queridos hermanos, pues esto va a ser todo en esta noche. Ustedes. Yo soy la pastora Raquel Martínez. Dios les bendiga.